tal? ¿Cómo están? Bonita mañana para todos ustedes. Bienvenidos a Palabra Cierta. Qué emoción nuevamente poder acompañarlos en este espacio que pareciera una mentoría televisiva donde la educación, por supuesto, es el pilar fundamental y eso es lo que nos compromete día a día acá en Televen. Por cierto que esta mañana llevando a mis hijos al colegio, el niño tenía una tarea, Luciano de 7 años y Aranza de 9 años, porque era una tarea en inglés. Comenzó a explicarle, así no se pronuncia así. Y yo la veía y decía, wow, qué interesante el modelaje, ¿no? De alguna forma nuestros hijos están modelando lo que hacemos cotidianamente y papá, imagínense, que da clases y que está en televisión y que habla medianamente bien, pues los chamos están allí con ese ejemplo y me encanta. Así que es parte de lo que nosotros también queremos transmitir acá, ¿no? El ejemplo es la mejor forma de enseñar y sobre todo los chamos definitivamente son el futuro de Venezuela. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía que es Zambrano Miguel, y ya estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias, sus recomendaciones. Además también les recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedan escanear y de esta forma descarguen nuestra aplicación que es Televen Stream. A ver, frente a la incertidumbre económica y la presión del consumo, normalmente solo buscamos herramientas que nos den una ventaja competitiva, un título avanzado, dominar un segundo idioma o incluso habilidades técnicas de vanguardia. Sin embargo, existe más bien un superpoder silencioso y a menudo subestimado que puede ser la clave para una vida de libertad y tranquilidad, y es justamente la educación financiera. Este no es un tema exclusivo para economistas o grandes empresarios, es un conjunto de habilidades esenciales que al ser adquiridas desde temprana edad se transforman en una armadura y un motor. Imaginemos a un joven que entiende el concepto del interés compuesto, no como una fórmula abstracta, sino como un aliado que hace que su dinero trabaje por él, o a un adolescente que sabe diferenciar entre un activo y un pasivo, lo que le permite tomar decisiones de consumo informadas en lugar de caer en el ciclo de la deuda impulsada por la moda. Saber de finanzas desde joven es tener el mapa de carreteras antes de empezar el viaje, es decir, un buen GPS. La educación financiera temprana es ser inteligente, resiliente y libre. Definitivamente enseña a nuestros hijos a planificar, a retrasar la gratificación, a presuponer y a gestionar nuestros riesgos. Es la diferencia entre reaccionar a las crisis económicas y estar preparado para ellas. En un sistema donde el crédito fácil es omnipresente, educar a las nuevas generaciones, es la gestión del dinero, es un acto de empoderamiento. Les da la capacidad de tomar control en lugar de ser víctimas de las circunstancias. Se convierten en arquitectos de su futuro económico, ya que están construyendo con seguridad, entienden cómo crear un fondo de emergencia, la base de la tranquilidad en la edad adulta y multiplicar oportunidades. Al comprender que la inversión abre puertas y que el simple ahorro nunca podría lograrlo. Esto, por supuesto, es clave, ¿no? En definitiva, invertir tiempo y recursos en la educación financiera de los niños y jóvenes es la mejor póliza de seguro que una sociedad puede ofrecer. Es dotarlos del superpoder de la autonomía para que puedan enfocarse en crear valor y no solo en pagar deudas. Hoy aprenderemos sobre la importancia de la educación financiera y es por eso que nos acompañan no uno, sino dos ejemplos de que al dotar a nuestros jóvenes de estas valiosas herramientas, los estamos impulsando al logro de sus metas, tanto personales como profesionales. Así que felices de recibir acá en el estudio de Palabra Cierta a Patricia Ruiz y a su hijo Miguelito Rojas. Pasen adelante, ¿cómo estás, Miguelito? Bien. Tocayo, muchacho no grande. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, Miguel, un placer. Bienvenida, vale, qué bueno que estén acá. Mira, yo cuando empecé a leer acerca de Miguelito dije, no puede ser que este muchacho sepa más que yo de economía y de finanzas, pero ya lo vamos a desarrollar. ¿Te parece, Miguelito? ¿Está bien? Sí, mira, antes de eso vamos a ver rápidamente un material que preparó nuestro equipo de producción para ver si la gente está consciente de la importancia de las finanzas a temprana edad. Vamos a verlo. Bueno, eso que se pregonaba en los años 80, 90, sí, por lo menos en mi infancia, en Tocupido, Estado Guárico. Bueno, yo escuchaba mucho cuando decían que no puede comer más de lo que produce, pues decía así. Yo, oye, no has producido, ya quieres comer, ya quieres... Entonces, creo que está relacionado con la pregunta, ¿no? Es relativo a los gastos, pues, es decir, que no puede gastar más de lo que recibe. Por cuestiones de prudencia incluso, por cuestiones de pensar un poquito en el día de mañana. Con el modernismo, la digitalización y esta herramienta de internet que yo mismo he visualizado que sabiéndola usar
la juventud está activa con esto de cómo manejarse financieramente. Campañas en redes sociales, con economistas, con personas especialistas, administradores, personas que conozcan del tema para poder responder preguntas de manera pedagógica dependiendo de las edades. ¿Cuánto cuesta para mí en mi mantenimiento? Por ejemplo, ¿cuánto se gasta en aseo personal? ¿Cuánto se gasta en comida? ¿Cuánto se gasta en pasaje? No estamos preparados para eso, porque no tenemos conocimiento de cuáles las trabas o cuáles son las obligaciones que tenemos que pedir en cuanto al, por lo menos a pedir un crédito. Entonces uno pide un crédito y no sabe que tiene que pagar un poquito más o cómo te van a descontar ese crédito. No hay información para esas solicitudes. Bueno, sería bueno realizar por lo menos más charlas y talleres, por lo menos con la inteligencia artificial, con todas las redes sociales, promocionar cuáles son esos métodos que deberíamos utilizar para tener una buena administración financiera. A ver, Patricia, ¿qué piensas de nuestros expertos en la calle? Bueno, es interesante, pero yo pienso que si esas personas se hubiesen educado desde temprana edad y tuvieran este conocimiento tan valioso para la humanidad, digamos que tuvieran más libertad financiera. Debemos romper con los techos mentales, las creencias limitantes, y es por eso la importancia de tener esta educación desde temprana edad. Y justamente hablando de temprana edad, Miguelito, ese amor por las finanzas, ¿cuándo nació, vale? No, eso empezó desde ya hace 2 años. Ajá. Bueno, yo tenía 9 años, estaba mi mamá metiéndome en un curso y bueno, ahí empecé a aprender. O sea que la mamá es la culpable, Claro. pero buena culpable. Desde los 9 años. Ya venimos con más de Palabra Cierta, hoy hablando de finanzas desde esta edad. Qué tema tan interesante. Ya venimos. Seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre el superpoder de la educación financiera con nuestros dos grandes invitados de hoy, Patricia Ruiz y Miguelito Rojas. Bienvenidos nuevamente, ¿cómo están? Gracias, Miguel. Mira, interesante tema, ¿no? Hablar de finanzas, incluso para los adultos puede ser bastante complejo. Patricia, comenzó contigo, porque en la escuela quizás nos enseñaron lo básico, ¿no? Y era una materia que se llamaba contabilidad, en mi caso. Activo, pasivo, ingreso y egreso y ya. Ahí no había más nada que hacer. Comenzamos con lo básico. ¿Crees que allí quizás comienza todo el problema financiero de una persona? No tener conocimientos o básicos acerca de ella. Sí, indiscutiblemente cuando tú desarrollas estos conocimientos básicos, como lo que es un presupuesto, inversión, ahorro, ya tú sabes que no es lo mismo el ahorro que la inversión. Entonces, nos han enseñado, es lo que yo siempre insisto, de que cuando tú tienes, por ejemplo, antes nuestros padres invertían sus ahorros en un banco a plazo fijo. Claro. Entonces, eso te daba que si el 4% anualizado. Hoy en día sabemos que tenemos estas herramientas a nuestro alcance con un teléfono. Puedes abrir un broker, puedes empezar a invertir en la Bolsa de Valores de Estados Unidos a través de las compañías grandes que mueven la economía mundial. Y la gente cree que es difícil y es más fácil de lo que te imaginas, pero es una información que no la conoce todo el mundo y como te digo, son creencias limitantes que no, bueno, los ricos están contados o tenemos que ganar dinero con el sudor de nuestra frente, trabajar 10 horas seguidas y las dos cosas se pueden hacer en paralelo. Hay que trabajar como un burro, ¿no? Exacto. Como decían o no, Sí. sobre todo los que venimos del campo, ¿no? Hay que trabajar como un burro. Yo, bueno, pues yo conozco mucha gente que trabajó como un burro y fuertemente y no tiene nada. Exactamente. Entonces, más bien es trabajar de forma inteligente, pero sobre todo saber de finanzas, ¿no? Miguelito, 12 años, por aquí estábamos hablando justamente en el corte, ya es todo un preadolescente. Háblame de finanzas, Miguelito, en el colegio, comenzó con lo básico. ¿Tú ves alguna materia relacionada con finanzas o al revés? Usted llega y le enseña a la profesora y a sus amigos. A mí me sucede al revés. De hecho, bueno, ahorita yo estoy en 6º grado, ¿verdad? Y yo no veo ningún tipo de materia que me enseñe de finanzas o así sea ya un presupuesto, cómo ahorrar. No, más bien, a mí me preguntan, Miguel, ¿y cómo se hace tal cosa? Miguel, ¿y cómo se hace tal cosa? Y ahí comenzó, ¿no? Justamente todo este tema de finanzas. Me decía que tu mamá fue la primera que te metió en el curso. Cuando tuviste ese primer encuentro con ingreso, egreso, pasivo, un activo, no sé qué cosa, y pasa usted y no sé qué más, invierta. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo estaba ese cerebro? Bueno, al inicio era un poco confuso, ¿verdad? Que tú no imaginas que un niño de 9 años pueda entender cosas así. Pero bueno, al paso del tiempo mi mamá fue metiéndome en más cursos, fui aprendiendo más. Bueno, llego a los 10 años, seguimos aprendiendo. Y ya a los 11 ya
sabía lo suficiente como para enseñar, ¿verdad? Y ahí ya empezamos a dar talleres. Qué bueno. ¿En los talleres que trabajas, Miguelito? Hablando justamente de finanzas. Bueno, trabajamos los temas, lo más básico, el presupuesto, el ahorro, la inversión. También entramos en materia, qué es un broker, qué es un índice bursátil, qué son las medias móviles, qué es un ETF, qué es una acción. Y bueno, eso es la mayoría de las cosas que enseñamos. Mira, yo quiero que tú, porque yo no sé qué es una acción, Miguelito, ¿qué es una acción? Cuéntame. Bueno, por ejemplo, una acción es un pedacito de una empresa. O sea, si yo compro una acción, por así decirlo, soy accionista de esa empresa. Ajá. Así sea por un pedacito, pero soy accionista. Lo que me hace, por así decirlo, dueño de la empresa. Claro, merecedor de esas ganancias, esas regalías, ¿no? Patricia, cuando metiste a Miguelito en este primer curso, ¿qué te impulsó a? Realmente fue más que todo, empecé a estudiar yo y Miguel se fue, digamos, interesando. O sea, lo que tú decías al inicio, uno enseña con el ejemplo. Claro. Y él me decía, mamá, o sea, él solito fue aprendiendo. Claro, posteriormente a eso sí lo empecé a meter en una academia de emprendedores, viajó a Colombia recientemente, se trajo unos premios, todo eso. Pero en sí, lo primordial, fui yo la que me empecé a capacitar, a pesar de que soy abogado, y me empezó a gustar esta materia. Y como te digo, cualquier persona de cualquier ámbito, de cualquier profesión, puede ir de la mano con la inversión. Y él, por supuesto, el alumno superó al maestro. Oye, y además estamos hablando, Patricia, de una rama muy importante incluso a nivel empresarial, finanzas. Sí. Si no sepa de finanzas, Sí. o lo roban, o lo engañan, o no hace las inversiones adecuadas, o no se endeuda Sí. de forma correcta. Entonces estamos hablando quizás del pilar fundamental de cualquier persona en la vida, porque entonces te casas y también tienes ahí tu empresa familiar. Sabes cómo mantengo a la familia, cómo manejo los gastos, los ingresos y los egresos. Sí. En este caso, Miguel, señor Miguel, usted en su casa sabe qué se gasta, usted sabe qué entra y sabe cómo lo está administrando allí mamá en casa. Más o menos, porque bueno... Que mamá no me lo dice todo. Exacto, tal vez no me dicen si se ganó tal cantidad Un monto en cierto lugar, pero si me dicen, bueno, en tal curso nos ganamos tal, Miguel, y fue muy chévere y tal. Y bueno, también ella me dice, no, bueno, gastamos tal en la comida de esta semana. Ok, y vas ahí teniendo unos números básicos, ¿no? Los números, Miguel, sobre todo a tu edad, son fáciles de entender, te la llevas bien ya con los números, porque finalmente finanzas igual a números. Sí, bueno, o sea, finanzas, sí, pero no es igual a números, Ok. pero sí me llevo bien con los números, no se me complican tanto. Ok, las finanzas cuando hablas que no son igual a números es porque me imagino que está dentro de la planificación, ¿no? Sí. Estrategia, planificación Sí, y muchas otras cosas. Sí, y sobre todo que es algo importante, ya él empezó a invertir. Ok. Él es accionista de Microsoft, tiene participación en ETF, que es una canasta, o sea, cuando tú hablas tú dices que son ETF, son fondos indexados, donde es menor la rentabilidad, pero mayor la diversificación y mayor la seguridad. Ok. Entonces, él ya sabe su perfil de inversor, si él hay perfil conservador, moderado, agresivo. Entonces, todo eso es importante que desde niño tú lo sepas. Entonces, si tú te endeudas como pongo siempre el ejemplo de un teléfono celular, cualquier marca. Si tú, que eres una persona que eres periodista, o sea, que necesitas un instrumento de trabajo, pero hay niños que tienen unos teléfonos muy avanzados que ni siquiera lo utilizan. Entonces, es un tema de conciencia, de mentalidad, que desde pequeños se le debe hablar a los hijos de eso. Y justamente en la próxima parte vamos a seguir desarrollando, ¿no? Uno, cómo transmitirle eso a nuestros hijos. Miguel, obviamente, desde su perspectiva, cómo asumir todo eso, ¿no? Porque quizás yo quiero hablarle a mis hijos de la mesada, de ahorrar, y me dicen, ay, papá, todavía no. Así que en la próxima parte estaremos hablando de esto acá en Palabra Cierta. Ya venimos. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta y hablando del superpoder de la educación financiera. Converso con Miguel Rojas y Patricia Ruiz, madre e hijo, que justamente nos están hablando el día de hoy de este interesante tema, ¿no? Hablamos de la educación. Nelson Mandela decía que es el arma más poderosa para cambiar el mundo.
y si entendemos que la educación financiera es un arma también súper poderosa para cuidar nuestro dinero y sobre todo para poder multiplicarlo, ¿a qué edad, Patricia, tú como madre y además tienes allí a tu testimonio fiel, a qué edad uno debería comenzar a hablarle a los hijos de la importancia del dinero, del ahorro y sobre todo el valor que tiene el dinero? Ay, papá, esto es poquito. A veces, y yo, ¿cómo que poquito, chica? Sí. Bueno, acabas de decir algo importantísimo. Yo considero que no hay una edad como tal, pero eso lo vas viendo tú de acuerdo a la madurez de tus hijos. Yo cuando las madres me lo preguntan, mucho en mis redes, ¿desde qué edad? Mira, desde los 6 años, 7 años, es importante que le inculquemos a nuestros hijos ese valor del dinero. Porque si tú le das todo a tus hijos, hablamos de una generación de cristal, pero ¿quién está creando esa generación de cristal? Yo le digo mucho a mis hijos, eres el promedio de las 5 personas con las que te rodean, como lo dice Jim Rohn. Entonces, estamos tan distraídos con tantas cosas que el mundo nos ofrece. Pero tú me preguntas una edad, te digo desde los 6, 7 años. Ya, por Sí, supuesto, a esa edad sí. ya tienen cierta madurez, Sí. tienen, por supuesto, conocimiento de lo complejo que puede ser obtener el dinero, ¿no? Y cómo gastarlo. A ver, Miguel, ¿ahorras? Yo, bueno, aparte de invertir, sí ahorro cierta parte. Diferénciame eso, Miguel, porque capaz mucha gente no sabe qué es invertir y qué es ahorrar. La gente pensará que es lo mismo. Bueno, claro, porque un ahorro es algo que tú le vas metiendo ingresos y bueno, eso se queda ahí, no sube ni baja en cambio de que tú quites o pongas ingresos. En cambio, una inversión es algo en el que tú metes ingresos y eso, sin que tú metas nada más, puede ir subiendo su valor. Ok. Y es lo que uno busca, ¿no? Porque obviamente si yo me gané un dinero o tengo quizás un dinero ahorrado y quiero que se multiplique, lo mejor sería invertirlo. Ahora, hablar de inversión a esa edad, Patricia, Miguel, por cierto, tiene 12 años, señores, para que lo vean con esa madurez y con ese conocimiento, que por cierto, me decías que hace poco ganó dentro de 360 niños el mejor pitch en una convención en Colombia, ¿cierto? Sí, en la Cumbre Internacional de Emprendedores Juveniles, donde, bueno, eso te lo puede explicar mejor él. Pero quería hacer un pequeño paréntesis, lo que dice él, es hacer que el dinero trabaje para ti. Ok. O sea, justamente cuando tú inviertes, tú haces que el dinero trabaje para ti, a diferencia del ahorro, que se lo come la inflación. Cuéntame esa cumbre, cuéntame Ok. ese evento. Bueno, fui a la Cumbre Internacional de Emprendimiento Juvenil e Infantil allá en Colombia, celebrada en Bogotá, en donde hubieron más de 360 niños de 6 países diferentes: Colombia, Puerto Rico, México, Venezuela, India y... Oye, que ahorita no me acuerdo, pero... México. México. Ah, México. No, Buenísimo. sí, es México. Ajá. Y bueno, 360 niños, solo 9 podían ganar el premio de mejor discurso. Ok. Entre esos 9 estuve yo. Bueno, no es mejor discurso, es mejor idea de negocio. Ok, buenísimo. Y bueno, dentro de esos 9 estuve yo. Tuve la oportunidad de ganarme ese premio junto a otros 2 premios por participación activa y por visionario, por Dreamer. Wow, qué interesante. ¿Y cuál era esa idea, si se puede saber, Miguel? Estuvimos presentando la idea de negocio de tus finanzas con propósito, el proyecto, todo esto, frente a 3 jueces. Y la verdad, a todos les fascinó. Y bueno, estoy muy orgulloso de todo lo que hemos logrado hasta ahora. Claro, me imagino que sí, porque hablar de finanzas, insisto, para adultos puede ser complejo, para un niño debe ser más complejo, aunque si hay disposición y si hay voluntad y hay un acompañamiento como el de tu mami, es mucho más sencillo. Patricia, ¿crees que acá en el sistema educativo deberíamos insertar la materia finanzas? Total. Desde, no sé, el bachillerato, que los chamos ya entiendan qué es esto y cómo se come esto. Yo digo que desde primaria. Ok. En el día de hoy estuvimos haciendo unas charlas educativas en 2 colegios de acá de la capital y increíble. Un grupo era de 6º grado y el otro grupo era ya de bachillerato, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º año. Pero desde lo más temprano que tú empieces a educar a la población, y esto no es nada más en Venezuela, a nivel mundial no hay esa inserción de la educación financiera. Esa cultura, Esa ¿no? cultura. Sí, no, es Sí. que eso no es cosa de muchachos. Sí, La literal, típica frase literal. limitante. No, la plata no es cosa de muchachos y además comienzan a llenarnos de creencias limitantes como Total, las que dijiste y, por total. ejemplo, ser rico es malo y Sí. para ustedes contar. Sí, sí, sí. Miguel, a tu corta edad, ¿cómo te proyectas? Cuando tengas por lo menos unos 18 años, cuando salgas de bachillerato, ¿quieres estudiar finanzas? ¿Sientes que es lo tuyo? ¿Estás simplemente ahí explorando? Bueno, yo en 6 años, yo quiero estudiar comunicación social. Ah, sí, quieres ser colega mío. Sí. Muy bien.
Ahí mi mamá me dijo, no, pero no te interesa ningún tema de las finanzas. No, realmente a mí me interesa la comunicación social, es lo que siempre me ha gustado. Me veo también, bueno, con este proyecto mucho más avanzado, ¿verdad? Con mucho más dinero en el broker, porque bueno, sabemos que el interés compuesto con el paso del tiempo va subiendo. Y así. Claro, la idea es que uno, hagas lo que amas y te puedes convertir en un periodista financiero. Una persona que tenga la capacidad de explicar y de demostrar la importancia de las finanzas. Patricia, ya para prácticamente ir despidiendo, ver a tu chamo haciendo todo esto de alguna forma bien formado, con esa intención de aprender de finanzas, incluso de enseñar finanzas, ¿no? Porque es lo que hace Miguel, que lo vi por ahí en redes sociales. ¿Qué te hace sentir todo esto? Wow, Miguel, es una palabra que de verdad me hace sentir muy orgullosa, no solamente por ver lo desenvuelto que es en escenario, ya a su corta edad tiene un conocimiento que muchas personas de la población no lo tienen, ama lo que hace, le gusta, o sea, yo digo que descubrió su Ikigai a temprana edad. Qué bueno. Sí, porque es una cosa que, o sea, le apasiona, puede estar hablando y educando a las personas y de paso está monetizando con eso. Entonces, sabe el valor de todo esto, pero como digo, o sea, siempre lo voy a apoyar en lo que a él le haga feliz, para Claro. que no tenga que trabajar el resto de su vida. No, y además que dijiste una palabra muy interesante, ¿no? El Ikigai, pasión, profesión, misión, vocación, que me encanta además siempre hablar del Ikigai en mis clases, y es cuando realmente te conectas con el propósito. Así que Miguel, tienes un propósito bien definido con las finanzas, ya para despedirnos, ¿dónde la gente puede ubicarlos? ¿Dónde la gente puede tener más información? E incluso sugerir o pedir alguna conferencia. Quiero que venga a mi colegio, Miguelito. Ajá. Bueno, nuestras redes, soy Pati Finanzas y... Finanzas con Miguelito en Instagram. Listo, Finanzas con Miguelito y soy Pati Soy Pati Finanzas. Finanzas. Agradeció porque además vienen de Barquisimeto, se lanzaron este viaje para hablar acá en Televisión Nacional, que los conozcan, para que entiendan que estamos creando un movimiento educativo y ojalá que las escuelas y que por supuesto las autoridades nos escuchen porque hemos hablado muchísimo de la importancia de finanzas desde temprana edad. Así que Dios les bendiga, muchísimo éxito y gracias por esta Miguel. visita. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.